Los avistamientos de ovnis ocurren casi cada día, pero no todos son iguales. En la opinión pública, el testimonio más creíble viene de los militares y las fuerzas de la ley. Hombres y mujeres entrenados para observar e investigar. La observación en los agentes de policía va más allá de lo que se encuentra en la mayoría de testigos. Por eso, cuando se trata de ovnis, los testimonios de policías son tan importantes. Si las evidencias sobre extraterrestres están allí fuera, los militares y policías las encontrarán primero. Y quizás ya lo hayan hecho. Uníos mientras investigamos los avistamientos de ovnis más importantes de la policía. Alienígenas, caso abierto. Se ha iniciado una campaña global. Se han hecho públicos archivos secretos con detalles de todos los avistamientos de ovnis escondidos al público durante décadas. Vamos a descubrir la verdad detrás de esos documentos clasificados. Descubre lo que el gobierno no quiere que sepas. Alienígenas, caso abierto, revelando el mayor secreto del planeta Tierra. Las comunidades del mundo confían su seguridad en la policía. Si de repente ocurriese una amenaza extraterrestre, serían los primeros en responder. Los oficiales de policía son testigos muy importantes. Están entrenados para ser visuales, observadores y documentar su rutina diaria. Pero ¿qué ocurre cuando un testigo tiene un encuentro en la tercera fase? Caso abierto. El incidente de Zamora. 24 de abril de 1964. Socorro, Nuevo México. Lonnie Zamora, agente de la policía del estado de Nuevo México, persigue un coche cuando algo le llama la atención. Vio una extraña luz en el cielo y un sonido como el de un cohete. Zamora deja la persecución y le preocupa que el sonido rugiente sea un almacén de dinamita que ha estallado. Y entonces ve un objeto por encima de él. Abandonó la persecución y siguió este objeto. Lo perdió de vista un rato y cuando pasó por una colina, vio lo que parecía un objeto plateado con forma esférica en el suelo. Detiene el coche patrulla, sale y empieza a acercarse al objeto. Lo describe como una nave con forma de disco de color blanco. La nave finalmente había aterrizado y después lo que vio fueron cuerpos saliendo de ella y andando por todo el campo. Cuando se acercó a los seres, describe como si los hubiera asustado un poco. Así que volvieron a entrar en la nave y finalmente despegaron. La nave acelera y se desvanece a una velocidad increíble. Lo que recuerda es que cuando la nave despegó, había un tipo de llama o de motor por debajo. Y cuando se acercó a donde había estado el objeto, lo que vio es que había rastros o trazas que había dejado evidencias de que algo había estado allí anteriormente. Zamora actúa como ha aprendido. Coge la radio y llama. Es la tormenta perfecta de lo que hace un caso ovni convincente. Un testigo policía, un ovni que ha aterrizado y rastros físicos. Su testimonio de la llama debajo de la nave fue respaldado por las evidencias dejadas en el campo. La vegetación estaba chamuscada, por lo tanto, algo había estado allí. Algo había alterado la vegetación en aquel campo. El avistamiento de Zamora se convirtió en uno de los avistamientos de ovnis más investigado. El Ejército, el Proyecto Libro Azul de la Fuerza Aérea, el NICAP y el FBI intentaron comprender todas las implicaciones. Había una zona del desierto que parecía más vidriosa, como si hubiera estado presente algo como una fuente de calor. Y cuando el gobierno estadounidense lo estudió, dijo, no sabemos qué hacer con esto.
El astrónomo del proyecto Libro Azul, Allen Hynek, aparece en escena. Tiene años de experiencia investigando no solo los fenómenos aéreos, también la gente que es testigo de ellos. Hynek definió al inspector Zamora como un testigo impecable, y la verdad es que hay motivos para ello. Era un policía honesto y fiable. Y además, también había evidencias físicas palpables que respaldaban su testimonio. Los críticos tienen dificultades para desacreditar su testimonio. Cuando no sabía algo decía, no lo sé. Cuando no había visto algo decía, no lo he visto. No hacía suposiciones. Hynek dijo, los testigos no pueden ser mejor que esto. También hay otros testigos que describen ver y escuchar el mismo objeto en la misma zona y a la misma hora. Los altos cargos mirarían el caso y desestimarían que fuera un ovni por ser una identificación errónea o una farsa. Hynek dijo, la Fuerza Aérea no sabe lo que es la ciencia. Pero el informe público de la Fuerza Aérea rechaza algunos elementos del testimonio e intenta desacreditar los otros testigos e incluso a Zamora. Había teorías sobre Zamora. Eran insultantes. Quizás hubiera sido víctima de una broma. Quizás fue una farsa para atraer el turismo a la zona. Ninguna de las teorías se sostenía. No tenía nada que ganar y todo que perder. Pero un informe secreto preparado por la CIA afirma: no hay duda de la fiabilidad de Zamora. En los últimos años, Zamora se desilusionó tanto con la Fuerza Aérea y con la comunidad ovni que desapareció de este ámbito. Quería una explicación y nunca la tuvo. La mayoría de avistamientos están llenos de contradicciones e inconsistencias. Pero los de la policía son exhaustivos, críticos y científicos. En una palabra, son creíbles. Pero ¿qué ocurre cuando 2 docenas de policías observan algo inexplicable en el cielo? Caso abierto. El incidente de Cosford. Devon, Inglaterra, 30 y 31 de marzo de 1993. El incidente de Cosford, del Reino Unido, en marzo de 1993, es uno de los avistamientos con mejores evidencias de los últimos años. Hubo varias docenas de avistamientos, la mayoría de policías de servicio y de personal militar. El punto álgido de la oleada de Cosford fue cuando una nave desconocida sobrevoló 2 bases de la Fuerza Aérea. El empleado del Ministerio de Defensa del Reino Unido e investigador de ovnis, Nick Pope, estaba en el caso. El ovni fue visto por una patrulla de policías militares y dijeron que pasó por encima de sus cabezas, que tenía forma triangular y era de gran tamaño. En la segunda base, la de Shobury, el agente me informó que vio una nave triangular enorme volando a no más de 60 metros del suelo. Pero lo que el agente vio a continuación hizo que se estremeciera. Vio un rayo de luz saliendo de debajo del ovni hasta el suelo. Luego se movió de un lado a otro, como si buscara algo. Luego, a muy poca velocidad, no más de 80 kilómetros por hora, el haz de luz se retrajo y el ovni aceleró hacia el horizonte en un instante. Su voz todavía temblaba cuando le entrevisté la mañana siguiente. Nick Pope profundizó en el caso y los informes llegaron a los líderes del Ministerio de Defensa. Estábamos desconcertados. No había nada en el radar. Había unos vagos sonidos, pero nada de lo que pudiéramos afirmar con rotundidad que fuera un avión con el que estuviésemos familiarizados.
Los policías fueron esenciales para convencer a las autoridades de que algo había violado el espacio aéreo británico. Los policías jugaron un papel importante en sacar a la luz el incidente Cosford. Fue un informe de una patrulla de los agentes de policía de la Real Fuerza Aérea de Cosford, de que fue el incidente clave de esa noche. La policía de la zona dijo que los civiles también lo habían visto. Fueron ellos quienes juntaron las piezas. Uno de los factores clave para reunir evidencias fue la implementación de una policía estandarizada. Cada comisaría del Reino Unido tenía un procedimiento estándar. El Ministerio de Defensa les había dado las preguntas sobre las que queríamos respuesta. Así nos llegaba a nosotros, de forma reglamentada, y así teníamos todos los datos necesarios sobre la fecha, hora, ubicación, altura, velocidad, descripción, sonido, etc. La calidad de los testimonios policiales jugó un papel fundamental. Entrevisté a muchos policías, civiles y militares. El testimonio fue único. Las personas estaban entrenadas. Y cuando me contaron esto, pude afirmar con mucha confianza que era exactamente así como ocurrió. Tras una investigación tan exhaustiva, el gobierno del Reino Unido llegó a una conclusión sorprendente. Fue la primera vez que pusimos por escrito en nuestra evaluación que un objeto, una nave sin identificar, había entrado en el espacio aéreo del Reino Unido y volado con impunidad durante horas por encima del país. Es el único informe gubernamental sobre ovnis que contradice el discurso oficial. A continuación, múltiples departamentos de policía de Illinois vigilan la ruta de un ovni triangular. Pero algunos expertos creen que el seguimiento revela un proyecto secreto. Bienvenidos a Alienígenas, caso abierto. Los avistamientos extraterrestres de civiles son recibidos con escepticismo. Pero los informes de testimonios de policías incrementan el nivel de los casos de ovnis. Si ven algo extraño, es muy probable que te aporten muchísimos detalles sobre eso. Pero a veces, múltiples policías coordinados pueden llevar a más preguntas que respuestas. Caso abierto. El Triángulo de St. Clair. 5 de enero de 2000, sur de Illinois. El agente Ed Barton responde a una llamada a las 4 de la mañana. Los testigos dicen haber visto un ovni en el cielo. Cuando el agente Barton llega al lugar, observa un triángulo negro emitiendo una potente luz hacia el suelo. Afirma que el triángulo no emitía ningún ruido y no se comportaba como una nave convencional. De repente, el triángulo acelera y desaparece. Y otro agente lo ve en el pueblo de al lado. Aquí hay muchos testigos describiendo una nave triangular colgando en el cielo. Y de repente acelera en el horizonte a una gran velocidad. Lo que lo hizo fascinante no solo fue que algunos testigos fueran policías en patrulla. Estaban describiendo por radio a la central lo que veían. Y también coordinaban la investigación a partir de los testimonios del público. Pudieron documentar a dónde se dirigía la nave y así hacer que otro policía pudiera seguir la persecución allá donde fuera. 5 departamentos de policía extendiéndose por la zona del sur de Illinois rastrean el ovni triangular. Definitivamente fue esa comunicación lo que se convirtió en una gran herramienta para ellos para rastrear el ovni
y averiguar dónde estaba. Cuando tienes varios agentes siguiendo un ovni y manteniéndose en contacto por radio, le da al caso un mayor nivel de credibilidad. No puedo decir con seguridad que fuera extraterrestre. No tenemos pruebas, pero a veces con avistamientos como este tienes la sensación de que no puede ser nada más. Pero algunos expertos creen que el Triángulo de Illinois puede explicarse. Al final creo que posiblemente se trate de un avión militar, porque cuando miras nuestra tecnología, el avión furtivo F-117, y lo comparas con lo que vuela por el cielo, que podría ser un proyecto secreto, te das cuenta de que ambos aparatos tienen un diseño bastante similar. Creo que el fenómeno ovni triangular negro puede ser tecnología que está siendo desarrollada, pero sobre lo cual los militares no nos han dicho nada. Fuera lo que fuera, algunos expertos creen que el testimonio más creíble siempre será tratado con algo de escepticismo. Aquí hay otro factor: la variación humana. Los diferentes testigos tienen diferentes recuerdos, creencias y percepciones. Todos verán y percibirán algo, sobre todo si es exótico, de forma diferente. La ironía es que cada policía os lo dirá. Los informes de avistamientos de ovnis permiten estudiar mejor objetos en el cielo. Yo creo que cuando un agente de policía ve algo así, la credibilidad es muchísimo mayor. En este caso en particular, porque tienes honestidad, fiabilidad y esencialmente entrenamiento. Así que si ven algo inexplicable, hay que analizarlo. Pero incluso los policías más entrenados no son inmunes a los escépticos. Es algo que los policías implicados en el incidente del Triángulo de St. Clair saben. Después del avistamiento del ovni de Illinois, muchos policías testigos, muchos de los que lo investigaron y vieron estas cosas, tuvieron dolores de cabeza, ansiedad, depresión y se convirtieron en objeto de burla. Si se burlan de ti o alguien niega lo que has visto, la próxima vez que veas algo, seguramente serás bastante reticente a explicar aquello que observaste. Esto es la punta del iceberg. Hay muchos otros avistamientos que nunca ven la luz porque la gente cree que gano con esto solo unos infartos. Junto al ridículo, hay una cultura de supresión. Lo hemos visto muchísimas veces. Vemos militares y pilotos comerciales que son valientes y nos cuentan su historia. ¿Y qué les ocurre? Que se ríen de ellos. Siempre son la noticia humorística del telediario. En lo alto de la cadena de mando, como ocurre con los pilotos, hay personas que les dicen: no quiero que hables a los medios de esto. Pero al final, los testigos más creíbles son aquellos en quien confiamos nuestra seguridad. Creo que si un investigador de ovnis tiene dos casos y uno de ellos está respaldado por la policía y otro no lo está, es muy probable que el caso del policía tenga más prioridad que todos los demás. Esto es Alienígenas, caso abierto. Desvelando el mayor secreto del planeta Tierra.